El conflicto entre Israel y Hamás es un conflicto complejo con causas históricas, políticas y religiosas. En resumen, se puede decir que el conflicto se debe a la disputa por la tierra de Palestina, que es reclamada tanto por los israelíes como por los palestinos. Las causas históricas del conflicto se remontan al siglo XIX, cuando el movimiento sionista comenzó a abogar por la creación de un Estado judío en la región de Palestina. Este movimiento se vio impulsado por el antisemitismo en Europa, que llevó a la migración de judíos a Palestina. En 1947, la ONU aprobó la partición de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. Sin embargo, los árabes rechazaron la partición y estalló una guerra. Israel ganó la guerra y ocupó la mayor parte de Palestina, incluyendo Jerusalén. Desde entonces, el conflicto ha continuado, con una serie de guerras y enfrentamientos. Hamás es un grupo terrorista palestino que surgió en la década de 1980. El grupo se opone a la existencia de Israel y ha llevado a cabo una serie de ataques contra este, tanto desde la Franja de Gaza como desde Cisjordania. El conflicto entre Israel y Hamás se intensificó en octubre de 2023, cuando Hamás lanzó un ataque con cohetes contra Israel. Israel respondió con bombardeos contra Gaza, lo que provocó una nueva guerra entre los dos grupos. Las causas políticas del conflicto son complejas y variadas. Incluyen el rechazo de los palestinos a la ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza, así como el rechazo de Israel a la creación de un Estado palestino. Las causas religiosas también juegan un papel en el conflicto. Los judíos consideran a Jerusalén como su ciudad sagrada, mientras que los musulmanes también la consideran sagrada. Esto ha llevado a disputas sobre el control de la ciudad. El conflicto entre Israel y Hamás es un conflicto que ha causado mucho sufrimiento a ambas partes. Es un conflicto que se ha prolongado durante décadas y que parece no tener una solución fácil. ¿Quién apoya a Hamás? Hamás es un grupo político y militar palestino que ha estado en conflicto con Israel durante muchos años. Hamás ha recibido apoyo de diversos actores internacionales, pero su situación es complicada y su estatus es motivo de controversia. Algunos países y organizaciones, en particular en la región de Oriente Medio, han brindado apoyo político y financiero a Hamás, argumentando que representa la resistencia palestina contra la ocupación israelí. Países como Irán y Qatar han sido mencionados en relación con el apoyo a Hamás. Sin embargo, Hamás también está en la lista de organizaciones terroristas según varios países y entidades, incluidos Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea e Israel. Esto significa que en muchos lugares, la asistencia a Hamás se considera ilegal y está sujeta a sanciones. Es importante destacar que el conflicto israelí-palestino es extremadamente complejo, y las opiniones y posturas sobre el apoyo a Hamás varían ampliamente en todo el mundo. Las cuestiones relacionadas con el conflicto en Oriente Medio son sensibles y controvertidas, y han sido objeto de debates internacionales durante décadas.